Bienvenidos a la primera sesión del año del Laboratorio Abierto sobre Archivo. Tenía el micrófono cerrado. Le damos la bienvenida a Alicia Reyes, quien nos acompaña en esta primera sesión y quien está a cargo del Fondo Caso. Y pues bueno, procedo a presentarla para dejarle la voz. Alicia Reyes Sánchez nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Secretaría de Educación Pública. Es técnica académica asociada C de tiempo completo con el PRIDE nivel C. Es responsable de los fondos personales del Archivo Histórico Alfonso Caso de la Biblioteca Juan Comas, en donde se ha encargado de organizar y salvaguardar los archivos personales de importantes antropólogos e historiadores como Pedro Bosch Gimpera, Juan Comas, Eduardo Noguera, Teresa Roth, Alfonso Villarrojas, Joaquín Meade, Omid, Ada Daloja, Lorenzo Ochoa, Juan José Rendón, así como las colecciones, dibujos del IIA, sección de Antropología, Secretaría de Educación Pública, entre otras. En apoyo a los investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ha realizado distintas transcripciones paleográficas, entre las que destaca el Códice de Huichapan, expediente de 144 fojas de las cárceles del Santo Oficio, de 1594 a 1596, documento de 160 fojas del siglo XVI del proyecto Sociedades en Conflicto, siglo XVI, en el caso de Tenochtitlan y Tlatelolco, y sus relaciones con el Altepetl de Azcapotzalco y Tlacopan. Y ha colaborado con la paleografía de 183 fojas del Diccionario Anónimo de Otomí, un manuscrito de 1640 resguardado en la Biblioteca Nacional. Es de las pocas académicas del Instituto de Investigaciones Antropológicas que realizan este apoyo a la investigación documental. Asesoró distintos trabajos de titulación en la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía, entre las que destacan diferencias de técnicas de restauración en cuanto tipo de papel de los documentos relativos al Fondo Inquisición de los años 1600 a 1800 del Archivo General de la Nación, 2013. La importancia de la diplomática como ciencia relacionada con la sigilografía para la autenticidad, en 2013, y proceso de recuperación de documentos en soporte de papel después de la inundación en el archivo de concentración en el 2013. Respecto a su actividad en publicaciones, destacan la presencia de Pedro Bosch Gimpera en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Fondo Documental Pedro Bosch Gimpera 2010, colección de mapas y planos del Fondo Pedro Bosch Gimpera en el 2012, Alfonso Caso y Andrade 1896 a 1970 y su fondo en la Biblioteca Juan Comas, Anales de Antropología 2015. En Gaceta del Archivista, los fondos documentales Alfonso Caso 2009, Fondo Pedro Bosch Gimpera en 2010, Fondo Teresa E. Roth en el 2011, en Adavi, Fondo de Ada Daloja 2014 y Catálogo e Inventario del Fondo Documental Ada Daloja, coautor en el 2015, así como su colaboración en el Códice Huichapan. Asimismo, les voy a hablar un poquito del Fondo Alfonso Caso, antes de que Alicia comience a contarnos su experiencia con él. Está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en la Biblioteca Juan Comas, en los fondos documentales Alfonso Caso. El área de fondos documentales Alfonso Caso es un repositorio pequeño pero importante, ya que ahí se resguardan los archivos personales generados por antropólogos que laboran en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, principalmente, así como en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Contiene documentos que abordan las diversas ramas de la antropología mexicana, principalmente como son arqueología, etnología, lingüística y antropología física. Resguarda el archivo personal del arqueólogo Alfonso Caso, quien también fue rector de la UNAM de 1944 a 1945. Además, resguarda los archivos generados por los fundadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas y exiliados españoles Pedro Bosch Gimpera y Juan Comas, arqueólogo y antropólogo físico, respectivamente. Muchas gracias, Alicia, te escuchamos. Muchas gracias. Para la organización de estos fondos hemos recibido apoyo de ADAI. ADAI es una asociación española, significa Apoyo al Desarrollo de los Archivos Iberoamericanos, para 3 proyectos. Nos apoyó con el inventario documental y el catálogo fotográfico de don Alfonso Caso, con la colección de mapas y planos del Fondo Bosch Gimpera. También recibimos apoyo financiero de ADAVI.
es Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Recibimos apoyo para 3 proyectos también. Esto es el inventario documental y el catálogo fotográfico del Fondo José Luis Lorenzo, así como el catálogo fotográfico de la maestra Daloya. Nos apoyamos mucho en el servicio social en la EMBA, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, además del apoyo financiero que recibimos, porque nos sirvió para contratar historiadores, con el dinero que recibimos, y aparte metimos servicio social a la EMBA. Fueron para Alfonso Caso, para Juan Comas, para Noguera, para Villarroja, Dahlgren y Bosch Gimpera. Para hacer la organización nos apoyamos en la teoría archivística. Aquí trabajamos, como les mencioné antes, historiadores y archivónomos en la organización de los fondos. Aplicamos la teoría archivística, que es el principio de procedencia y el orden original. Esto es mantener unidos los fondos sin dispersarlos o mezclarlos con otros fondos y tratar en la medida de lo posible de reconstruir el orden original que tenía la documentación cuando se fue generando. También para la organización hicimos un cuadro de clasificación archivística. Este cuadro es el modelo que utilizamos y se va moldeando de acuerdo a la documentación que tiene cada fondo, porque recuerden que tenemos fondos de arqueólogos, de antropólogos físicos, de etnólogos, de lingüistas, tenemos 2 de historiadores. Entonces, la documentación nos va llevando por el camino en que se va organizando, en que se le va organizando. Entonces, este cuadro no está siempre estático, se va adaptando a la documentación. Este cuadro está formado por 6 secciones, que es vida privada, como arqueólogo o antropólogo físico o etnólogo o lingüista o historiador. Hay otra sección que es académico, una sección, cuarta sección como funcionario público, una quinta sección como miembro de instituciones y una sexta con documentos auxiliares y de apoyo. En esta sexta sección es donde concentramos las colecciones, como son los mapas y planos, el material fotográfico, mecanoescritos, los ficheros, cuadros culturales. Bueno, les voy a poner la primera, la segunda diapositiva para que vean más o menos el fondo. Es un área pequeña realmente, pero tenemos 11 fondos personales. Aquí están ustedes viendo los documentos textuales del fondo de don Alfonso Caso. De este lado está el fondo de la maestra Daloya, Ada Daloya. Acá tenemos las colecciones pequeñas. Y esto, bueno, son cosas que pertenecieron a los distintos antropólogos que donaron sus fondos. Ahorita estamos invadidos por los códices porque, aprovechando la pandemia, están arreglando el área donde debe ir almacenado los códices, que son de la Biblioteca Juan Comas. Entonces, como les decía, esta área fue creada en el 89 y tenemos el registro como archivo histórico en el AGN en 2009. Son 11 fondos personales y 7 colecciones. Aquí es la fototeca, es donde almacenamos la fotografía en cajas de polipropileno, son guardas de primer y segundo nivel de polipropileno. Y como les decía, trabajamos mucho con la teoría archivística, fue lo que aplicamos para la organización de estos fondos, que es el principio de procedencia y el orden original. Ahora sí que juntos, pero no revueltos. Cada fondo está perfectamente identificado. Y trabajamos historiadores y archivónomos. Aquí está el cuadro de clasificación que también les comentaba, que es el modelo, pero se va adecuando dependiendo de la documentación de cada uno de los fondos, porque algunos son arqueólogos, otros son antropólogos físicos, otros etnólogos, lingüistas, pero básicamente es este cuadro el que hemos ido aplicando. Aquí en la serie 6, la sección 6, perdón, es donde metemos las colecciones. Por cuestiones de conservación, las fotografías no pueden quedarse en un expediente para evitar la acidez de los documentos.
entonces se va a una colección facticia, que es el material fotográfico de ese fondo, pero se guarda la relación en los instrumentos descriptivos. Aquí les enseñaba la plantilla para las fotografías. Estos son nuestros catálogos fotográficos. Está diseñado en una base de datos en FileMaker, que es bastante amigable, permite sonido, permite imagen, se le puede poner todos los campos que uno quiera y además cada campo le puede uno meter muchísima información. Y además se le puede dar distintos formatos. Este es del doctor Juan Comas. Acá tenemos la plantilla que utilizamos para los textos, para hacer los inventarios documentales. También está en FileMaker. Si se fijan, es muy sencilla. Esta la diseñamos pues en el 95, 96, 96, 97, que fue cuando todavía se estaba discutiendo la norma internacional de descripción archivística, la ISADG. Entonces, no hemos podido aplicarla porque consideramos que era prioritario organizar los fondos, describirlos y ponerlos a disposición. Ahorita casi todos ya están a disposición, ya están inventariados, están estabilizados. Entonces, un siguiente paso sería añadirle información de acuerdo a la ISADG. Pero si se fijan, esta basecita o esa plantilla tiene lo más indispensable para hacer una consulta, ¿no? Está la sección, la serie, las fechas, el asunto por expediente, el número de caja en que está, el número de expediente, si es consultable, si es reservado y el número de registro. Y para distinguir cada uno de nuestros fondos utilizamos los ex libris que ellos mismos inventaron. Este es el ex libris de don Alfonso Caso, pero lo hemos tomado como distintivo del área de fondos porque fue el primero, que fue el que inauguró esa área. Aquí en la descripción, seguimos con la descripción, la organización, dentro de la organización, la descripción. Los tipos documentales que manejamos es correspondencia, diarios de campo, apuntes de clase y de investigación, mapas, hemerografía, dibujos. Aquí les estoy mostrando los mapas. Estos mapas, el fondo de don Pedro Bosch Gimpera, es el que tiene la colección de mapas más grande. Son 836 piezas. Hay desde media carta, tamaño carta, hasta tamaño sábana. Ya están estabilizados, están descritos. Un siguiente paso sería la digitalización. Eso está todavía pendiente. En cuanto a difusión, tenemos 3 maneras de difusión, aparte de, bueno, las exposiciones. Tenemos un boletincito electrónico que se publica de manera cuatrimestral. Ese es el primer número. Hasta la fecha llevamos 45, está por salir el 46 en estos días. Además, cada mes publicamos una nota en la imagen del mes con el pretexto de las fotografías. Escogemos las fotografías, hacemos una semblanza y las vamos difundiendo. Además, desde abril del año pasado ya estamos haciendo una pequeña notita semanal en el Facebook de la Biblioteca Juan Comas. Eso para redirigirlos a la imagen del mes o a los boletines. Bueno, les voy a hablar ahora de los archivos que tenemos. Archivos personales, tenemos el de don Alfonso Caso y Andrade, el de Pedro Bosch Gimpera, de Juan Comas, de Ada Daloya, Barbo Dahlgren, José Luis Lorenzo, Eduardo Noguera, Lorenzo Ochoa, Juan José Rendón, Teresa Rode y Alfonso Villarrojas. De las colecciones tenemos una colección de 301 rollos de microfilms del Archivo General de Indias. Tenemos dibujos del IA hechos por los antropólogos de ahí mismo. Tenemos una colección de Joaquín Meade, la sección de antropología, la Secretaría de Educación Pública, Eusebio Dávalos y Antonio Pompa y Pompa. Ahorita les voy a ir describiendo cada uno de ellos. Del fondo de don Alfonso Caso, aquí está su ex libris. Él fue arqueólogo, abogado, filósofo, fue rector de la universidad,
Él nació en México entre 1896, bueno, nació en 1896 y falleció en 1970. Los años de la documentación son 1897 a 1970, son 2057 expedientes, son 6215 imágenes. Estas imágenes son positivos, negativos y diapositivas. Los temas que trata la documentación son documentación personal, las exploraciones en distintos sitios arqueológicos, así como en la tumba 7, el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán, estudio de códices, también hay documentación como funcionario, entre otros temas. Aquí está don Alfonso, cuando descubrió la tumba 7, que la vemos acá abajo. Aquí fue al otro día, después de pasarse toda la noche inventariando lo que había en la tumba 7. Aquí es al otro día. No recuerdo la fecha, si es el 19, fue en enero del 32, les quedó de ver el día. Aquí está con doña María Lombardo Toledano, esposa de don Alfonso Caso, y quien le ayudó muchísimo a sus excavaciones. Paso a hablarles del doctor Pedro Bosch Gimpera, su ex libris. El arqueólogo fue el último rector republicano de la Universidad de Barcelona. Nació en Barcelona en 1891, falleció en México en el 74. Los años de su documentación son del 19 al 74. Son 4,675 expedientes, 3,015 imágenes, 836 mapas. Los temas que aborda son prehistoria y arqueología de Europa y Mediterráneo, poblamiento y prehistoria de América, cerámica, etnología prehistórica, glaciarismo, pintura rupestre, en fin, es muy rico este fondo. Aquí está don Pedro haciendo una visita guiada por Emporión, un sitio arqueológico de Cataluña. De hecho, fue uno de los que más él excavó y le dedicó mucho tiempo. Aquí en un recorrido, otra vista de Emporión o Ampurias. Y bueno, aquí son unos bisontes publicados en uno de sus libros. Ahora les hablo del doctor Juan Comas. El doctor Juan Comas y el doctor Bosch Gimpera fueron de los pioneros del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Él fue antropólogo físico, fue pedagogo en España antes del exilio, antes de salir al exilio. Él nació en Alayor en 1900 y murió en México en 1979. Los años de su documentación son del 39 al 78, son 135 expedientes y 2,000 fotografías. Son pocos expedientes porque él donó la mayoría de su archivo a Alayor, allá lo tienen. Pero aquí tenemos 2,000 fotografías de grupos étnicos, desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por México, Argentina, Chile. Es muy, muy rico. Alicia, Sí, sí. por ejemplo, yo conforme te voy escuchando me surgen como algunas dudas, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Cuál es, cuál es la, no sé si sea una, o sea, yo lo percibo desde fuera como algo diametral, pero no sé cómo lo ves tú que tienes tantos años trabajando con este archivo, ¿cuál es la distancia o cuál es la relación o cómo se determina a lo mejor el contenido? O sea, porque cuando hablas de estos mapas, estas hojas tan grandototas, Ajá. eh, ¿cómo se relaciona? No sé si podemos hablar del contenido en sí del archivo con el hecho de cómo hay una huella, por ejemplo, de Juan Comas, ¿no? De Bosch, de Caso, y a lo mejor cómo convergen estos personajes al momento de pensar en el fondo caso, ¿no? O sea, que la propia, no sé si decir administración, selección, colección, cómo se comunican los archivos de cada uno de estos personajes y también cómo es que el personaje a lo mejor determina esto y cómo esto a su vez ¿no? Se refleja en una tarea de generar un archivo donde se encuentran todos estos materiales. Bueno, convergen porque la mayoría de ellos trabajaron en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y todos trabajaron las distintas ramas de la antropología, algunos como arqueólogos, otros como etnólogos, otros como antropólogos físicos, otros como lingüistas, pero finalmente cada rama de esa disciplina te da una visión
global de lo que era la antropología en el siglo XX y finales del siglo XIX. Cada uno en su disciplina, en su campo, te va ayudando a armar esta gran historia. No sé si eso responde un poquito a la pregunta. Los No, sí. mapas, sí, los mapas de Don Pedro, bueno, esos son solo de Don Pedro. Él los utilizaba para estudiar los grupos étnicos europeos, cómo se iban moviendo los distintos grupos de un lugar a otro, poblando esa Europa prehistórica. A él no le gustaban mucho los mapas actuales porque decía que no tenían todos los relieves que debía tener el territorio. Y de repente se le perdía alguna tribu porque no estaba bien hecho un mapa. Entonces él a veces empezaba con media carta, una hojita de media carta, y le iba pegando hojitas, hojitas, hojitas hasta que llegaba a tener verdaderas sábanas. Estaría increíble eventualmente cuando Uh podamos, -huh. o más bien planear cómo poder aproximarnos físicamente a estos archivos, porque Uh -huh. creo que es muy, o sea, parte de esto que tú dices es cómo, o sea, para empezar el contenido de estudio es muy singular, ¿no? Sí. Dos, cómo la aproximación de estos personajes incluso, o sea, yo muy, a lo mejor un comentario muy aventado que no tiene sustento, pero a lo mejor se va construyendo la propia noción de la antropología o de la etnología en el propio trabajo archivístico de ellos, ¿no? O sea, cómo estos mapas que tú estás describiendo, o sea, de pronto te permiten ver todo el proceso, ¿no? O sea, cómo no había una noción del territorio, digamos, de panorámica, sino que empieza en un pedacito y cómo va creciendo, no sé si de pronto arbóreamente, ¿no? Entonces, como que, no sé si de pronto también, no es que estés archivando la antropología, sino la construcción misma de la antropología, ¿no? Así es, así es. Al ir reconstruyendo el orden de los documentos, te vas dando cuenta de la visión de la antropología que tenían cada uno de ellos. Y a la vez, ya una vez que reconstruyes esa parte, ese archivo de ellos, puedes reconstruirles esa imagen de ellos, que ellos tenían de la antropología, ¿no? Y en No ese sé si... sentido, digo, no te quisiera seguir interrumpiendo, pero un poco, no sabía No, si está a lo bien. mejor estaría bonito ahorita que nos estabas describiendo como de alguna manera qué contenía cada uno de estos archivos y eso no sé si nos permita, por ejemplo, ver qué diferencias has encontrado tú entre sus visiones, por ejemplo, de la antropología y cómo esto a lo mejor, tanto en el contenido como no sé si en la selección, en el ordenamiento, a lo mejor también que ellos daban, ¿qué diferencias de pronto encuentras tú y cómo puede la gente que consulte el archivo a lo mejor, digo, con la mirada que tú tienes de ya conocer tanto el archivo, como alguien que por primera vez se acerca, cómo puede como tener esta sensibilidad a ver esas diferencias? Bueno, es que yo creo que antes de llegar al archivo, pues hay que empaparse de los personajes, ¿no? A la hora de que uno organiza un archivo, el trabajo de archivo, aparte de ser muy manual, es muy intelectual, porque sí, es ir empapándote del personaje, qué hizo el personaje, cuáles fueron sus obras, para que sobre eso ir también organizando su archivo. El archivo, por ejemplo, decía yo que también es muy manual, porque en México no teníamos o no tenemos mucho la cultura de tener organizados nuestros propios archivos. Y a veces cuando fallecen esos investigadores y la familia dona el archivo, muchas veces lo hace sin ningún orden, solamente por deshacerse de documentos viejos, ¿no? Entonces llegan al archivo a veces en calidad de papeles viejos, mojados, con hongos, y entonces es toda una labor tanto manual como intelectual. Y bueno, a lo mejor ahorita yo no te puedo dar una explicación así mucho más amplia de la visión de los antropólogos. Necesitaré yo estudiar cada uno de ellos más a fondo, ¿no? Pero sí te puedo decir que son materiales muy valiosos, que desde el punto de vista de cada uno de ellos puedes ir reconstruyendo la antropología en México.
por toda aparte de las fotografías que ellos tomaron, ¿no? Muchas veces de grupos que ahorita quizá ya no existen. Sobre todo, bueno, pensando en Juan Comas, que tiene uno de las colecciones fotográficas más ricas que tenemos ahí en el fondo Caso. Ahora, bueno, también don Alfonso Caso tiene una colección inmensa, pero más enfocada a la arqueología de México. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera con mucho gusto por la antropología y empapándose un poquito de los personajes puede llegar a nuestro archivo y descubrir maravillas, realmente. ¿Sí, Gracias, Elena? Alicia. Sí, gracias. No, ¿de qué? Entonces, continúo. Del fondo Ada Daloya, ella era una antropóloga física, nació en Bolonia, Italia, en 1900, falleció en Morelia en el 2004. Los años de extremos de la documentación son del 18 al 2000. Es también un fondo pequeño porque son 757 expedientes con 744 imágenes. Ella trabajó sobre todo antropología física, las poblaciones indígenas de Oaxaca, Guatemala y El Salvador. Es de las pioneras en el estudio de los grupos indígenas de Centroamérica. Aquí les tengo algunas imágenes de ella, aquí haciendo trabajo de campo. Estas fotografías deben ser de Honduras y Guatemala. Tanto la maestra Daloya como la maestra Bárbara Dahlgren, como Noguera, que les voy a hablar un poquito más adelante, el mismo José Luis Lorenzo, son personas académicos que desarrollaron la mayor parte de su actividad académica en el INAH. Una vez que se jubilaron, el doctor Litvak, Jaime Litvak, que fue el primer director del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que se fundó en el 73, consideró que era importante que un centro de investigación nuevo, joven, se viera nutrido con la experiencia de estos antropólogos. Ellos ya se habían jubilado de Lina. Entonces los trajo para que sirvieran de guía, de asesores de los nuevos antropólogos de este joven instituto. Entonces aquí está, por eso es que también sus archivos son pequeños. Bueno, el de la maestra Daloya, porque el de la maestra Dahlgren es un poquito más grande, ¿no? Bueno, la maestra Bárbara Dahlgren era etnóloga sueca, nació en 1912, falleció en México en el 2002. Los años de su documentación son del 40 al 2000, son 2.849 expedientes. El material fotográfico también es bastante abundante, pero todavía está en un proceso de organización. Los temas que trata es etnografía de grupos indígenas de Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Aquí están uno de sus diarios de campo. Esta fotografía es de Tlaxiaco, creo, si no me falla la memoria, de una vendedora de algodón. Aquí está la maestra Dahlgren haciendo su recorrido por Oaxaca. El siguiente fondo es del doctor José Luis Lorenzo, este es su ex libris. Él era arqueólogo, también como les dije, desarrolló la mayor parte de su actividad académica en el INAH. Él también fue exiliado, nació en Madrid en el 21, falleció en México en el 96. Los años de su documentación son del 33 al 96. El volumen son 1.371 expedientes y 967 imágenes. Los temas que trata son arqueología prehistórica, estudios de glaciología y geología de México, y tiene informes arqueológicos. Aquí el grueso de la información que tiene en su fondo, en su colección fotográfica, él era muy deportista. Entonces en 1958 participó en un evento donde hicieron estudios de los volcanes de México, el Iztaccíhuatl y el Popo. Aquí hay algunas imágenes de él. El doctor Eduardo Noguera también trabajó en el INAH y pasó sus últimos años en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Arqueólogo, nació en México en 1896, falleció en el 77. Los años de la documentación son del 18 al 77, son 714 expedientes y 486 imágenes. Sus temas de la documentación son exploraciones en Xochicalco, en Xochimilco, en Cholula,
Hay estudios de cerámica, él fue de los especialistas en el estudio de cerámica en Mesoamérica, y algunas fotos personales. Aquí está don Eduardo Noguera y algunas piezas de cerámica. Del fondo José Luis Lorenzo Ochoa, otro arqueólogo. Él nació en Tuxpan en el 43 y falleció en México en el 2009. Los años de la documentación son del 72 al 2009, son 284 expedientes y sus fotos también son bastante nutridas. El material fotográfico se encuentra en proceso de organización. Los temas son antropología de la Huasteca, arqueología de la zona maya y algunos personales. Él hizo mucho estudio de la Huasteca. Le decían que era un investigador integral, porque no solamente era arqueólogo, sino investigaba etnográficamente, ¿no? Aquí está en un mercado de la Huasteca. Acá está con López Austin, es Lorenzo Ochoa, la doctora Anabella Pérez Castro, actual directora del instituto, era su esposa. En fin. El otro fondo que tenemos es de un lingüista, de Juan José Rendón. Él fue maestro normalista también, mexicano, nació en el 43, falleció en el 2005. Los años de la documentación son del 63 al 95. Los expedientes son 952, son 70 imágenes, realmente son pocas fotografías de él, 140 mapas y carteles, sobre todo carteles, porque él, al hacer el trabajo de campo, al entrevistar a los informantes, también estaba promoviendo la alfabetización del maya y del zapoteca, sobre todo en Yalalac, Oaxaca. Entonces se hacían muchos carteles como estos, ¿no? Aquí hay algunas de las imágenes. Fotografías son pocas, pero son muy, muy importantes, muy interesantes. Y aquí está la doctora Teresa Rode. Ella era historiadora, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Su fondo está aquí porque ella era muy amiga del doctor Jaime Litvak y consideró que aquí era un buen lugar para donar tanto su biblioteca como su archivo. Déjenme decirles que de los demás fondos también los arqueólogos, los antropólogos, cuando fallecían, donaban su biblioteca a la Biblioteca Juan Comas y su archivo también al instituto. Entonces, bueno, aquí está la doctora Teresa Rode, nació en México en el 33, falleció en el 92. Los años de su documentación son del 53 al 92, de su fallecimiento. Son 721 expedientes y 116 imágenes. Los temas son poemas, cuentos, hay pocas imágenes personales, hay de museos, de sitios arqueológicos de Italia. Ella tiene una vida muy, muy interesante que todavía falta por seguir investigando, porque ella no solamente se dedicaba a la cuestión académica, sino también era cantante de música medieval y renacentista. Era conocida como Coralito Perrín. Ella fue hija de Cuca la telefonista, una actriz de los años 50. Además hizo doblajes para varias películas de Walt Disney. En fin, es una vida bastante interesante. Aquí están algunas de sus imágenes de Pompeya, de otro sitio arqueológico de Italia. Esta se las queda de ver, no recuerdo, pero también es de Italia. No recuerdo el nombre, pero es de Italia también. Y aquí está el fondo del doctor Alfonso Villarrojas, etnólogo. Nació en Mérida en 1906 y falleció en el Estado de México en el 98. Los años que cubren la documentación son del 35 al 97. Son 1,192 expedientes con 1,624 imágenes. Los temas que tiene son imágenes personales, grupos mayas, Comisión del Papaloapan y como funcionario de instituciones mexicanas. Él trabajó mucho tiempo en el INI. Aquí están algunas de sus imágenes. En cuanto a las colecciones, tenemos del Archivo General de Indias, una de las más importantes que tenemos, son 301 rollos de microfilms que abarcan del siglo XVIII al XIX
y son de la Audiencia de México, Audiencia de Guadalajara, Audiencia de Quito, del Archivo Histórico Nacional de Madrid y indiferente general. Otra colección bien bonita que tenemos es la de los dibujos, que fue hecho por Alfredo López Austin y Juan José Rendón. Son 99 dibujos, más o menos de la década de los 70. Y los personajes que salen ahí son académicos del instituto, así como algunos invitados. Los temas son del Congreso Interno y de reuniones académicas. Aquí está el doctor Jaime Litvak, primer director del instituto, y que tuvo mucho que ver con la construcción física del edificio. Aquí están en una reunión académica la doctora Ana Bella Pérez Castro, Pepe Rendón, Ana María Salazar, la doctora Bárbara Dahlgren, ya grande, Andrés Medina, uno de nuestros antropólogos más prestigiosos que tenemos en el instituto, la doctora Noemi Quesada, ya fallecida, y ese es un investigador externo. Este es Polo Baliñas, recientemente fallecido, hace un mes, el doctor López Austin, que falleció en octubre, también está aquí. Otra de las colecciones es la de Joaquín Meade, historiador y antropólogo potosino. Nació en 1896 y falleció en la Ciudad de México en el 71. De él solo tenemos 2 documentos y están incompletos. Resulta que el doctor, el maestro Lorenzo Ochoa, el arqueólogo del que ya les platiqué, estuvo enterado de que en una librería del centro histórico vendían documentos de su archivo personal. Alguien los sustrajo y los estaban vendiendo. Entonces, por la importancia de los documentos, nos pidió que fuéramos a comprarlos. Entonces llegamos, hablamos con el dueño, nos sacó como 6 carpetas, 3 de cada una, de las toponimias indígenas de San Luis Potosí y del diccionario geográfico. Entonces, pues al ver nuestro interés, pues poco a poco fue sacando más, pero pues iba aumentando el precio. Entonces, las 6 carpetas que compramos, pues después se fueron multiplicando de 10,000 pesos a otra cantidad mucho mayor y pues ya no nos fue posible comprarlas, ¿no? Otras colecciones que tenemos es de la sección de antropología, es una colección de copias xerox de los expedientes administrativos de los fundadores del instituto. La sección de antropología fue el antecedente del Instituto de Investigaciones Antropológicas y surgió en el Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, allá tienen los expedientes originales, pero nosotros consideramos que era conveniente tener las copias xerox de los fundadores de nuestro instituto. Son 31 expedientes administrativos del 1944 al 77. Está el de don Pedro Bochimpera, de Juan Comas, de Eduardo Noguera, Fernando Orcasitas, Jaime Litvak y de Mauricio Suárez. De la Secretaría de Educación Pública también tenemos una colección de copias xerox de los expedientes administrativos de varios antropólogos mexicanos. Resulta que, bueno, el multicitado doctor Jaime Litvak, que conocía a todo mundo y todo mundo lo conocía, tenía un contacto en la Secretaría de Educación Pública y él consideró que era importante que tuviéramos estos expedientes, copias de los expedientes administrativos de estos antropólogos, por ser muy importantes para la antropología mexicana. Estos abarcan de 1904 al 77, son 19 expedientes. Está el de Alfonso Caso, el de Manuel Gamio, el de Gonzalo Aguirre Beltrán, Eulalia Guzmán, Eusebio Dávalos, Pablo Martínez del Río y otros. Las últimas 2 colecciones que tenemos es de don Eusebio Dávalos, antropólogo físico del INAH. Nació en México en 1909, falleció en el 68, son 96 expedientes. Es un fondo muy chiquitito, una colección muy chiquitita. Tiene un dictamen Dixcatiopan, un ejemplar del dictamen Dixcatiopan del 50. Tiene artículos de diferentes autores publicados entre 31 y 68 sobre alimentación, antropología física, culturas prehispánicas, demografía, etnología, lingüística, estupefacientes tóxicos utilizados entre diferentes grupos étnicos de Sudamérica.
Y la otra colección muy chiquitita que tenemos es de don Antonio Pompa y Pompa, historiador y bibliotecario de la Biblioteca de Lina. Él estuvo muchos años ahí. Él nació en Guanajuato en 1904 y falleció en el 94. Este aún está pendiente de organizar. Es muy chiquitito y bueno, todavía está pendiente de organizar. Y pues muchas gracias. Aquí están los datos de la biblioteca, de nuestra página de la Biblioteca Juan Comas, donde pueden encontrar nuestras publicaciones. Les dejo mi correo electrónico y el teléfono del área de fondos documentales por si se les ofrece, ahí estamos. Muchas gracias, Y, Alicia. Tania Monroy e Irma Lidia Zárate te mandan saludos. muchas gracias. Tania desde Oaxaca nos dice, bueno, si quienes están en el streaming quieren dejar comentarios, bueno, preguntas en los comentarios, yo se los hago llegar a Alicia. Mientras tanto, mientras se animan a hacer preguntas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con el fondo? Te lo pregunto más en un sentido de que sea yo indiscreta. Digamos, eh, ¿cómo te enfrentas por primera vez a estos fondos? O sea, tengo entendido que básicamente existen gracias a ti. Entonces, ¿cómo te enfrentas por primera vez con esto? ¿Y cómo ha sido a lo mejor el irlos descubriendo, ¿no? Porque, digo, a lo largo de tu charla y de esta pequeña pregunta que tuvimos a la mitad de ella, pues a mí me parece que son como muy importantes porque podemos o no estar de acuerdo con, que creo que eso es algo bien importante que tiene el fondo, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con la visión antropológica, podemos o no estar de acuerdo con algunas decisiones de estos personajes o con a lo mejor algunos efectos políticos de su trabajo, pero no deja de ser un fondo importante, a lo mejor no solo para pensar la antropología, sino para pensar una serie de prácticas históricas y de intenciones, a lo mejor de memoria, ¿no? En este caso, que suele ser un poquito más marcado de algunas poblaciones indígenas y que, bueno, ahora afortunadamente tenemos muchas discusiones en torno a la colonialidad y demás cosas, pero justamente creo que estos fondos nos sirven para ir identificando como la construcción misma de una disciplina, a lo mejor para entender ciertos procesos, ¿no? Entonces, pues creo que es una pregunta a lo mejor muy revuelta, pero ¿cómo llegas a este fondo? ¿Cómo va siendo tu experiencia con él? ¿No? Sí, bueno, antes que nada yo quiero decir que este es un trabajo de equipo. No he sido solo yo, hemos sido diferentes gentes que hemos estado en distintos tiempos en el instituto. Yo llegué en el 95 y poco a poco empezó a llegar más gente, archivónomos, historiadores, porque había mucho trabajo que hacer. Cuando donaron el archivo de don Alfonso Caso, fue en el 89, una de las cláusulas es que tuviera un lugar de resguardo y que se organizara para dar servicio. Una vez que se hizo esto, el doctor Litva, que era en ese momento ya el coordinador de la biblioteca Juan Comas, consideró que era necesario empezar a trasladar todos los archivos que estaban en el archivo de concentración o el archivo muerto, que antes así le llamaban, ¿no? Mucho el archivo muerto, porque cuando estos antropólogos iban falleciendo, donaban sus archivos y su biblioteca al instituto, donde habían pasado los últimos años de su actividad académica. Entonces se empezaron a trasladar y empezamos a trabajar, empezamos a meter proyectos, porque no teníamos suficiente dinero. El instituto tenía dinero, pero no el suficiente. Y el trabajo de archivo, el material de archivo es caro. Entonces empezamos a meter proyectos a Davi, a DAI, para comprar el material, para contratar gente que nos ayudara a organizarlo, para meter los proyectos de servicio social a la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía, y empezó a hacerse todo un trabajo que realmente pues ha sido yo creo que desde el 96 hasta ahora. Ahorita, bueno, estoy solita en el fondo,
porque llega gente, se va, sobre todo trabajamos con mucha gente de servicio social y bueno, con estos proyectos. Y sí, son muy ricos y reflejan una manera que podemos estar o no de acuerdo actualmente en cómo fue la política indigenista en el siglo pasado, ¿no? Pero era gente que estuvieron trabajando, que estuvieron ahí, que se acercaron a las comunidades. Entonces, podemos estar o no de acuerdo, pero bueno, ahí está la información que nos va a brindar diferentes puntos de vista, incluso para que nosotros vayamos formando nuestro punto de vista a manera actual, ¿no? Y bueno, ya están catalogados, están inventariados, cualquiera puede ir a consultarlos, ¿no? Y hacer un poco su estudio de la visión de la antropología, ¿no? ¿Tienes, eh, digo, yo lo sospecho, pero no me consta, que tengas incluso una relación un poco más filial con estos fondos? Y de pronto me parece, si fuera así, que eso puede jugar como un papel positivo para poder leer los materiales, ¿no? Y en este sentido, como, ¿qué decisiones has tomado al momento de la ordenación? Porque, bueno, en, algunos en algunas partes de las diapositivas decías que, por ejemplo, hay muchas fotografías que están en proceso de ordenamiento. Y en este mismo sentido, si bien dices que tienes servicios sociales, ¿cómo está funcionando, por ejemplo, esta aproximación y como este ejercicio de ordenamiento del archivo desde una perspectiva, por ejemplo, transdisciplinar, ¿no? O sea, ¿qué implica, por ejemplo, ordenar fotografías, ¿no? Con todas las intersecciones que pueden tener este tipo de imágenes. Bueno, casi el mismo material te va diciendo cómo se va organizando. Los textos, el archivo es como, son los documentos que uno suda, se puede decir que uno suda en su actividad diaria, lo vas generando muchas veces sin quererlo, lo vas generando desde que naces, tu acta de nacimiento, tu cartilla de vacunación, se va generando. A veces llegan revueltos a un archivo como el de nosotros, a un archivo histórico. La cuestión es organizarlo, encontrarle el hilo conductor y para eso hay que estudiar la biografía del personaje. De las fotografías, pues es algo igual, pero también con las fotografías vas detectando, por ejemplo, los grupos étnicos, vas detectando los distintos grupos y algo que hacemos es organizarlos en un orden alfabético cronológico, ¿no? Eso es considero yo, la forma más práctica de ponerlos a disposición, de organizarlos y que tenga una coherencia ese material y que de alguna manera vaya reflejando cómo se fueron produciendo en el tiempo y cómo el mismo investigador fue recolectando algunos documentos o algunas fotografías, ¿no? O sea, la documentación te va marcando cómo va el orden, ¿no? Dónde va cada uno, porque cada uno tiene un lugar específico. De alguna manera, al estudiar el personaje, al estudiar el grupo documental, te vas dando cuenta cómo va ese orden, ¿no? Y bueno, por ejemplo, los chicos de archivonomía, los archivónomos, pues tienen toda una técnica, o sea, la ciencia la ciencia de la archivonomía tiene toda una técnica para organizar esos archivos históricos. El principio de procedencia y el orden original, pues son los principios teóricos donde se va basando esta disciplina, ¿no? Y bueno, yo los rescato mucho porque realmente hemos hecho muy buen trabajo tanto historiadores como archivónomos para organizar un archivo histórico. Creo que es una buena combinación. Decíamos ya que este fondo puede ser muy interesante para entender la construcción misma de la antropología, pero para la antropología como disciplina, ¿qué implica un fondo de estos? Sobre todo porque, digo, ya tenías tú por ahí algunos ejemplos de materiales que no son mexicanos o centroamericanos, ¿no? Pero no sé, como qué singularidad tiene, por ejemplo, pensar la antropología en este territorio
que se ha construido como México, ¿no? Además de sus relaciones evidentes con, con Centroamérica y con Sudamérica, ¿no? O sea, es decir, como cuál es esta singularidad, qué implica este archivo para la antropología y para la antropología en México. Pues yo creo que reconstruir las relaciones entre la antropología en Mesoamérica y la antropología en Sudamérica, esas relaciones que hay del, no sé, por ejemplo, los grupos, ¿no? Cómo fue poblándose el continente americano, ¿no? Desde los estudios que hay con Pedro Bosch Impera, los mapas de cómo pasaron por el estrecho de Bering, cómo fueron poblando el, el territorio americano, hasta podemos hablar de Juan Comas, ¿no? Cómo se registran esos grupos muchos siglos después, milenios después, cómo llegaron esos grupos a Sudamérica, ¿no? O sea, no sé qué te puedo decir. Ahora sí que depende de cada uno, del interés de cada uno, lo que vayas a encontrar en esa documentación, ¿no? Pero bueno, son riquísimos para la reconstrucción de la antropología, desde el indigenismo, las distintas visiones que tienen ellos para hacer antropología en sus épocas, ¿no? Hablabas, por ejemplo, hace un ratito de los mapas de Pedro Bosch. Tú, con base en tu conocimiento del archivo, ¿cómo ves esta, no sé si no diría evolución, pero a lo mejor la práctica de la representación y, por ejemplo, si yo quisiera pensar representación en la antropología y me acerco al fondo caso, como qué cosas podría encontrar, qué cosas podría descubrir? Para la representación, híjole, pues no sé, desde los mapas, las notas que ellos tienen, Alfonso Caso, Pedro Bosch Impera, Juan Comas. A lo mejor yo no estoy muy metida mucho en estas cuestiones de representación, ¿verdad? Pero creo que puedes encontrar cosas maravillosas, importantísimas, ¿no? Eh, Sé que por las cuestiones de la pandemia una visita física al archivo es complicado, entonces no sé si, por ejemplo, tú nos puedes contar un poquito cómo ha sido, o sea, cómo entender cómo está, cuál era la relación del público, quiénes eran los visitantes del fondo antes de, pues de que tuviéramos primero que guardar una cuarentena, todos los ejercicios de digitalidad que hemos tenido. También ahí, como qué piensas tú con base en eso que se estaba pensando como digitalización y la práctica digital que hemos tenido ahora, que a lo mejor no son la misma cosa, y cómo de alguna forma ya estarían, supongo que estableciendo unas prácticas que nos está gustando llamarle híbridas, pero quién sabe hasta qué punto sean híbridas, ¿no? Y cómo esto a lo mejor va determinando quiénes consultan y cómo consultan el archivo, y a lo mejor los efectos de la consulta del archivo mismo. Sí, bueno, antes de la pandemia, nuestros usuarios, como es un archivo muy especializado en temas antropológicos, pues son los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, de estas disciplinas, arqueólogos, etnólogos. Vienen mucha gente, aparte de los investigadores mexicanos, vienen de Estados Unidos, vienen de Francia, vienen de Inglaterra, bueno, venían, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y la mayor parte de nuestro acervo fotográfico ya está digitalizado, excepto los que se están organizando, pero la mayor parte de nuestro material fotográfico ya está digitalizado porque les hemos dado prioridad. El material fotográfico es un material muy fácil de dañar. Entonces hemos digitalizado todo ese material y lo tenemos resguardado, tratamos de tener el clima adecuado. Y cuando nos han pedido consultas, ahora que hemos estado encerraditos, yo me traje copia de ese material y es con lo que estuve trabajando en casa todo este tiempo. Y cuando alguien solicitaba, pues yo estaba en posibilidad de mandarles una copia.
una copia con una resolución más bajita, ¿no? Bueno, dependiendo de la resolución que ellos solicitaran y para qué lo solicitaran. Actualmente ya estamos yendo al instituto, vamos 4 horas diarias, no diario se da consulta, por lo mismo de la pandemia, aunque ahorita parece que a partir del 28 ya va a haber más afluencia, pero ya estamos dando consulta, tenemos 1 o 2 investigadores, los vamos tornando por días y por horas, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos empezando otra vez a acelerar el trabajo, ¿no? Y pues retomaremos la organización de los fondos que todavía nos falta por trabajar. Hablas, por ejemplo, de los trabajos de los estudiantes de posgrado. Uh-huh. ¿Has notado, o más bien, qué narrativa ves entre los temas de aproximación al archivo a lo largo del tiempo? Si han cambiado, si más o menos se mantienen, si las formas de aproximación al archivo son las mismas, y si estas consultas de alguna manera han modificado la propia estructura del archivo, las decisiones del archivo que ustedes toman. Pues lo que más ha atraído a la gente es justamente estudiar el periodo de 1940 de la política indigenista. Entonces, y bueno, la tumba 7 de Monte Albán, de don Alfonso Caso, ¿no? Que fue la primera que se descubrió en América. Esos son temas que atraen mucho a la gente. Digo, finalmente nosotros ya tenemos organizado el fondo y parece que el fondo ofrece lo que tiene que ofrecer. La visión, pues lo ponen los usuarios, ¿no? En base a lo que están buscando, a sus estudios, a los estudios más recientes. Pero sí, yo he visto mucho esta situación de estudiar los años 40 en Alfonso Caso, que fue el creador del INI, del INA también, de Alfonso Villarrojas, con esta política indigenista, que también trabajó en el INI. Son los más consultados, podríamos decir que ellos dos, pero por esta visión indigenista, ¿no? Yo creo que por ahí se están abriendo nuevas interpretaciones de ese periodo, ¿no? No me ha tocado ver los resultados, pero yo creo que por ahí se están moviendo otras visiones, ¿no? O se están reafirmando otras. Bueno, eso es interesante, ¿no? Saber Sí. cómo la propia búsqueda va afianzando ciertos temas, ¿no? Y digo, como tú nos pudiste como ahorita dar más o menos una visión, que el fondo da para muchos tipos de investigaciones, ¿no? Pero a lo mejor el interés no se mueve pero que el fondo lo permitiría, ¿no? O sea, la Así es. naturaleza misma del archivo permitiría hablar de muchas más cosas, ¿no? Uh-huh. Pues Alicia, no sé si quieres agregar algún comentario. Digo, a mí me queda claro que es un archivo súper interesante y que a lo mejor no solo para los antropólogos, ¿no? Me parece que sería un archivo que incluso puede ser de una consulta interdisciplinaria bien interesante porque toca muchos temas, Uh-huh. eh, hasta pensaría yo incluso no solo de humanidades, ¿no? Sino que tiene cruce con otras disciplinas y que bueno, sería increíble que se generaran algunas investigaciones al respecto. No sé si tú quieres agregar algún comentario. Pues bueno, solo invitarlos como usuarios que vengan a consultarnos, invitarlos como servicio social también, si están interesados en venir a aprender, en venir a ayudarnos. Finalmente es una actividad, eh, ¿cómo se dice? Multidisciplinar, donde nos retroalimentamos, ¿no? Entonces, bueno, está abierto el archivo, cada vez vamos a ir dando más servicio, agilizando el servicio, aceptando más gente. Entonces, pues cuando ustedes gusten venir a visitarnos, aquí estamos. Muchas gracias, Alicia. Gracias a la gente que estuvo en la transmisión. Esperamos que pues visiten el archivo, lo consulten. Estamos. Le contaba a Alicia antes de entrar al streaming que uno de los proyectos que viene para la segunda mitad de este año es comenzar a recuperar esos problemas que hemos tenido
en cada una de las que hemos encontrado, que hemos planteado, que hemos conversado juntos a lo largo de las sesiones de archivo, y que pues sería muy interesante poder comenzar a trazar colaboraciones, ¿no? Y creo que, digo, si bien esto que habla sobre la política indigenista como algo, como un tema recurrente, de pronto también podría ser una manera de girar un poco el, ¿cómo decirlo? ¿Cómo visualizamos el problema de la política indigenista para a lo mejor generar ciertas colaboraciones entre archivos, ¿no? O sea, sí el fondo caso, pero ¿con qué otros archivos podríamos conversar, ¿no? Y qué clase de narrativas podríamos proponer o qué preguntas o qué problemas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias por poder reagendar la sesión para el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar platicando con Perla Olivia del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas sobre memoria sonora. Y creo que también va a ser como un tema bien interesante para platicar. Y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.